Tarea nada fácil, y es que la esclavitud global pues realmente es un problema grave, pero ¿qué tan grave lo es? ¿Cuál es la situación en pleno 2021? Eso y más le preguntamos a Gilberto Zuleta, abogado y oficial regional del Programa Global contra la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas, que nos acompaña hoy desde Cali, Colombia. Muy buenas noches, bienvenido. María Alejandra, muy buenas noches a usted y a toda la audiencia. Gracias por su tiempo y le pregunto, ¿cuál es la situación actual en nuestra región y en el mundo? Bueno, de acuerdo con el último reporte global que realizó nuestra oficina, que lo publica cada 2 años, estamos ante un fenómeno en crecimiento. Cada vez más son las víctimas identificadas en el mundo y cada vez hay más factores que están afectando la libertad y la integridad de cientos de personas alrededor del planeta. En el último informe se identificaron 50.000 víctimas en el mundo entero, pero sabemos que este es apenas una punta del iceberg y existe un subregistro donde cientos de personas, miles de personas siguen siendo explotadas en distintas formas y, como se ha mencionado también, una de ellas es el trabajo forzado. ¿De qué depende que esa cifra cambie, que ese registro cambie? ¿Es de las personas que se atreven y dicen algo? Tenemos que reconocer que en los últimos años el tema de la trata de personas ha estado en la agenda pública. Se ha incrementado el activismo, tanto de la sociedad civil, la academia, como también el compromiso por parte de los gobiernos y de la comunidad internacional. Esto ha llevado a que ya se hable abiertamente en distintos espacios, tanto privados como públicos, sobre la trata de personas de una manera contundente. Y esto lleva a que efectivamente se mejore la capacidad de las autoridades de identificar las víctimas, pero al mismo tiempo la capacidad de la sociedad de poder rechazar el delito, denunciarlo y unirse en un solo frente para poder de esta manera identificar, ayudar a las víctimas y poder lograr su rescate y combatir las redes de crimen organizado. Es decir, es un tema hoy en día que se ha posicionado como un tema público, global, y que involucra a todos los sectores, tanto públicos como privados. ¿Quiénes son los más vulnerables? No, realmente todos los seres humanos estamos expuestos y en riesgo a ser víctimas de trata de personas, pero sí debemos reconocer que existen ciertos factores y condiciones de riesgo y de vulnerabilidad que afectan a algunos grupos más que a otros. Estamos hablando, por ejemplo, de entornos del machismo, estamos hablando de la normalización o invisibilización de ciertos temas de explotación, como por ejemplo en la región de América Latina y especialmente Suramérica, cuando hablamos del llamado padrinazgo o madrinazgo, o la mendicidad ajena o estructuras realmente que han visto como normal la explotación de seres humanos. Y mire que, de acuerdo con el último reporte de nuestra oficina a nivel mundial, hay un sector o varios sectores de la economía que en este momento presentan ciertas alertas sobre la posibilidad de ocurrir al interior de estos mismos sectores. Estamos hablando de la industria minera, pesquera, la agricultura y también el trabajo doméstico. La servidumbre doméstica puede llegar a una situación de ser trabajo forzado y trata de personas. La población migrante en situación irregular puede estar más expuesta a ser víctima de trata de personas, mujeres, niñas, y en otras condiciones también se agrava el contexto. Y más aún en una pandemia que nos ha llevado a una crisis social que va a llevar a unas condiciones de necesidad económica más grandes aún de las que ya hemos vivido en el 2020. Ciertamente empeora la situación. Ahora, estos estudiantes en la conferencia virtual especial de Freedom Project, del proyecto Libertad, definieron un plan de acción para acabar con el trabajo forzado, al menos en Asia y en el Pacífico. Hablaban, por ejemplo, de educación. ¿Qué tan importante es eso precisamente para tratar de llevar conciencia, hacer conciencia en la sociedad en general para que no siga sucediendo esto? Es una iniciativa fundamental y la educación es una herramienta sin duda alguna que contribuye a transformar imaginarios, a deconstruir aquellos roles, por ejemplo, de género que también llevan a un ejercicio de poder y a un abuso de posición de vulnerabilidad en contextos, por ejemplo, donde ha sido la mujer más explotada. La educación es fundamental en estos contextos y sin duda alguna, incluso nuestra oficina tiene un programa global que es Educación para la Justicia, donde se trabaja efectivamente para crear en los entornos educativos los agentes de cambio. Y estos agentes de cambio, esta agencia de cambio, es fundamental para romper realmente con sociedades que en algunos contextos han sido tal vez silenciosas o han invisibilizado, normalizado
Hay que trabajar de la mano ciertamente la sociedad civil junto con las autoridades para que esa persona que quizás es víctima pues pierda el miedo, y quien no es la víctima pero que está viendo lo que sucede también pierda el miedo de poder acudir a las autoridades para denunciar lo que está sucediendo. Así que creo que es un trabajo de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gilberto Zuleta, oficial regional del Programa Global contra la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas desde Cali, Colombia. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.